Bueno, y la justicia dio luz verde a la construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde, un proyecto que pretende inyectar 740 megawatts al sistema interconectado central desde el 2018. Sí, un proyecto tremendamente polémico por sus consecuencias ambientales, que había sido rechazado en primera instancia por la Corte de Apelaciones. Por eso vamos a conversar al respecto con el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo. Señor Castillo, buenas tardes, bienvenido a CNN Chile. Hola, buenas tardes Daniel, Mónica, muy buenas tardes. ¿Se puede asegurar que este es un proyecto que no va a provocar un daño al medio ambiente o hay un cierto nivel de daño que hay que asumir sencillamente por las necesidades energéticas? Déjenme plantearlo desde dos perspectivas. La primera es que toda obra humana evidentemente genera efectos en su entorno, cualquiera, de cualquier tipo. Por lo tanto, negar que existen efectos en el entorno producto de este proyecto como de cualquier otra obra humana sería ir en contra de la lógica más básica. Ese es el motivo por el cual existen normativas de carácter ambiental y existen, por lo tanto, estándares que deben ser respetados. Del mismo modo como en el pasado, yo no me he hecho eco de aquellos que han criticado a la Corte Suprema por tomar decisiones contrarias eventualmente al desarrollo de un determinado proyecto. Creo nuevamente que la Corte Suprema de nuestro país ha dado muestras más que claras, más de constantes de una total independencia. Por lo tanto, creo que lo importante en esta instancia es que la ciudadanía, que en general todos los involucrados confíen en que la decisión que ha tomado la Corte Suprema es una decisión adecuada desde el punto de vista de, por una parte, establecer cuál es la correcta interpretación de la normativa aplicable a este caso y al mismo tiempo, y tal como señala el propio fallo, establecer la necesidad de un monitoreo permanente a aquella condición ambiental que fue objeto de mayor discusión, cuál es el aumento eventual de la temperatura de las aguas producto del uso de estas aguas para el enfriamiento de la central. Señor Castillo, a su juicio, las medidas pedidas por la Suprema son mayores incluso que las establecidas en la declaración o en la evaluación de impacto ambiental, parecieran ir incluso más allá de lo establecido inicialmente. Lo primero que debo decir es que yo no he tenido todavía oportunidad de revisar en detalle el fallo, por lo tanto cualquier opinión que dé en este instante es de carácter tentativo. Sin embargo, lo que yo he comprendido del fallo es que se trata más bien de ciertas instrucciones que son complementarias y que tienen que ver más bien con observar y monitorear el cumplimiento de condiciones que ya estaban establecidas en el estudio de impacto ambiental. ¿Ve una mayor flexibilidad en la actuación de la Corte Suprema con respecto a actuaciones anteriores en donde ha tomado decisiones en otra dirección, como usted mismo recordaba? La verdad es que no. Creo que la Corte Suprema no actúa en base a flexibilidades, creo que la Corte Suprema actúa en base a su interpretación de cuál es el derecho, de cuál es la normativa aplicable. Por lo tanto, tengo la impresión de que sencillamente la Corte Suprema en este caso consideró que la interpretación correcta de la normativa es la que se describe en el fallo. Ahora, ¿cómo se entiende que un tribunal de justicia tenga que decirle a la empresa para darle el vamos, cumpla con lo que tiene que cumplir? Parece como de perogrullo, porque no se supone que esa es la base de la cual tendría que partir la empresa, y no solo eso, sino que además le establece un monitoreo que va por sobre el monitoreo regular. Yo tengo la impresión de que en este caso la Corte Suprema lo que ha hecho es hacer un gesto a la legitimidad y a la confianza de las personas. Yo concuerdo con ustedes en que en términos generales no debiera ser necesario el que se hagan observaciones de esta naturaleza, porque lo evidente es que cuando existe un estudio de impacto ambiental, cuando existe una resolución que aprueba un estudio de impacto ambiental y en ese estudio de impacto ambiental se establecen condiciones, esas condiciones deben ser evidentemente cumplidas por quien las compromete. Tengo la impresión de que este elemento que incorpora la Corte Suprema está más bien en la línea de que este fallo no solamente diga el derecho, es decir, no solamente establezca cuál es la correcta interpretación, sino que al mismo tiempo haga un gesto hacia la ciudadanía y hacia los afectados en cuanto a una preocupación especial, importante, respecto del cumplimiento y el monitoreo permanente de las condiciones. ¿Y es el rol de la justicia preocuparse de la legitimidad de los proyectos o hacer gestos a la ciudadanía? Yo diría que efectivamente las instituciones del Estado, todas las instituciones del Estado, tienen la obligación de ir caminando, generando confianza
en sus propios fallos, en sus propias acciones y evidentemente también, por lo tanto, contribuyendo a un cierto ambiente. Tengo la impresión de que una decisión como la que ha tomado la Corte Suprema, si bien no es ortodoxa, no es habitual, creo que está en una línea, en un camino de ir contribuyendo a esas confianzas que definitivamente en nuestro país han faltado en el pasado. Pero ¿no hay también una señal de desconfianza hacia la empresa, hacia el posible cumplimiento? Se lo digo citando palabras textuales del fallo de la Corte Suprema, cuando señalan que deberá Endesa financiar a los pobladores organizados en una institución o a la municipalidad de la localidad para efectuar la toma de muestras y análisis por laboratorios independientes cuyos resultados van a ser enviados al titular del proyecto y a la autoridad competente cada 4 meses. O sea, hay actores extra institucionales como los pobladores o como un municipio u otra entidad que van a hacer la toma de muestras. A ver, yo vuelvo a insistir en lo siguiente. Ustedes mismos han señalado que estas medidas que ha tomado la Corte Suprema o que ha señalado la Corte Suprema son medidas que son en paralelo con aquellas que están establecidas en el estudio de impacto ambiental. Yo tengo la impresión de que lo que ha querido la Corte Suprema estableciendo estos monitoreos de carácter independiente nuevamente es establecer una señal que genere confianza en esa población. La discusión respecto de cuál es el origen de la desconfianza, no solamente en este caso, sino más bien un origen una desconfianza bastante generalizada respecto de la institucionalidad, es una realidad, no es un invento de la Corte Suprema, más bien es una constatación por parte de la Corte Suprema. Definitivamente la manera de enfrentar esta desconfianza por parte de las distintas instituciones tiene naturalezas diversas. La creación de una superintendencia del medio ambiente y la actuación de una superintendencia del medio ambiente en el último tiempo creo que ha ido contribuyendo en esa dirección. Creo que este gesto de parte de la Corte Suprema simplemente lo que hace es ser una contribución más en esa dirección. Que sea la mejor de las contribuciones que uno pueda concordar en que desde el punto de vista de las herramientas de política pública o del diseño de política pública es el óptimo, probablemente no. Es más, voy a ir incluso voy a ser más directo. Yo esperaría que llegue un momento cercano en Chile en que este tipo de gestos no sean necesarios. Sin embargo, en este caso en particular creo que contribuye. ¿Y usted cree que la desconfianza es justificada? Me refiero específicamente que el accionar de empresarios en el sector eléctrico, de generadores, y también en el caso, por ejemplo, la minería, ¿se justifica la desconfianza? A ver, lo primero es volver a insistir, ustedes me conocen, Mónica, Daniel, ustedes saben que yo no represento al sector de la generación, sino al sector de la distribución y transmisión de energía eléctrica. Por lo tanto, yo lo que diría es lo siguiente. En el último tiempo, no solamente los sectores productivos de tipo energético, sino más bien, y diría que incluso principalmente en otros sectores del país, han existido algunos elementos que han generado naturalmente desconfianza por parte de la población. Eso es una realidad que, de nuevo, no es un invento hoy día de la Corte Suprema. Efectivamente, en el pasado han existido casos en los cuales ha habido dudas por parte de la comunidad, ha habido dudas respecto del comportamiento de algunos tipos de sectores productivos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, creo que este desafío de ir generando confianza y legitimidad es un desafío que tenemos que asumir todos en conjunto y creo que de parte de la Corte Suprema se está haciendo un gesto en esa dirección. Señor Castillo, ¿esta central es indispensable para el suministro eléctrico en Chile? Yo quiero ser muy preciso y nuevamente recordando que no represento a los generadores, creo que es importante precisarlo porque nosotros somos los principales compradores de energía. Yo no soy capaz de afirmar que esta central con nombre y apellido sea indispensable, pero la existencia de centrales de este tipo, con estas capacidades, y en las zonas geográficas donde se están emplazando, por ejemplo, esta central, definitivamente son indispensables para la estabilidad del sistema. Vuelvo a insistir, esto no significa que yo esté diciendo que esta en particular lo sea. Pero es necesario contar con grandes centrales térmicas, que sabemos que son contaminantes para el suministro eléctrico en Chile. Es necesario contar con energía de base y normalmente desde el punto de vista tanto de la eficiencia económica como también, y quiero ser bien preciso, desde el punto de vista ambiental, es importante que existan centrales de base que generen energía en grandes cantidades, pero al mismo tiempo lo hagan con tecnologías que cumplan con los más altos estándares. Es muy importante recordarle a la población que la alternativa a este tipo de unidades de generación no es el no generar energía, tampoco es
el completar la totalidad de estas capacidades a través de energías renovables no convencionales, por ejemplo, que pueden ser un complemento, pero que por su propia naturaleza, evidentemente, no pueden servir como energía de base porque tienen carácter intermitente. Y por lo tanto, la alternativa con la que estamos generando hoy día ese tipo de energía es a través de unidades de diésel, que son las más caras del sistema y las más contaminantes del sistema. En otro tema, ¿usted cree o no cree que Chile puede permitirse no construir Hidroaicén? La verdad es que nuevamente nosotros normalmente no nos referimos a proyectos con nombre y apellido porque entre otras cosas no conocemos cada detalle del proyecto. Pero es un proyecto bien conocido, señor Castillo. Pero voy a contestar su pregunta. Okay. Simplemente estoy haciendo la distinción entre Hidroaicén como proyecto con nombre, apellido, dueños conocidos, un emplazamiento, un proyecto concreto, y el aprovechamiento de los recursos hídricos de esa zona del país. A lo primero, insisto, no me voy a referir. Sin embargo, a lo segundo me voy a referir. Yo creo que para Chile es indispensable aprovechar los recursos hídricos del sur extremo de Chile, de Aysén, efectivamente, incluso yendo más lejos, de aquellos ríos que hoy día están involucrados, como el Becker, que están involucrados en esta discusión. Que sea a través del proyecto de Hidroaicén o de otro proyecto equivalente, eventualmente será sujeto de discusión. Señor Castillo, está por asumir un nuevo gobierno, está también por anunciarse un nuevo gabinete, incluyendo a un ministro de Energía y a un ministro del Medio Ambiente, o a una ministra de Energía y una ministra del Medio Ambiente. ¿Qué perfil esperaría usted, más allá de los nombres, pero qué perfil esperaría de esas personas? ¿Que fueran más bien técnicos en la materia, que fueran políticos experimentados? ¿Qué es lo que necesita Chile para esos puestos? En primer lugar, decir que tenemos una gran confianza en las decisiones que va a tomar el próximo gobierno y en particular la presidenta electa Michelle Bachelet. Creo que ella, cuando fue presidenta y también durante la campaña, ha dado muestras que nos dan confianza respecto del tipo de decisiones que tomará, también en función de cuál es el gabinete que decida nominar para estos cargos. Ahora, contestando su pregunta directamente, creemos que los desafíos energéticos de Chile y también, por supuesto, los desafíos de carácter ambiental son de naturaleza técnica, pero también son de naturaleza política. Por lo tanto, es mi opinión personal en este caso, porque no es algo que hayamos discutido industrialmente, el que la persona o las personas que sean nominadas tengan un nivel de conocimiento importante, de expertise importante en las materias técnicas relacionadas con estas carteras, pero que al mismo tiempo tengan un nivel de solidez desde el punto de vista de su experiencia política y en el sector público, que les permitan comenzar a trabajar muy rápidamente. Probablemente lo más importante que esperamos de quienes sean nominados en esa cartera, y estamos seguros que así va a ser, es que comiencen a trabajar incansablemente desde el primer instante en que se sienten en sus escritorios y probablemente incluso antes, desde el momento en que sean nominados y aún antes de asumir, porque lo que sí es indudable es que el desafío energético del país ya no puede esperar ni un instante más. Y evaluando el actual mandato, ¿la ministra del Medio Ambiente actual le parece que cumple a cabalidad con esos criterios que usted acaba de definir? Yo tengo la mejor de las opiniones de la ministra Benítez. Creo que, dada también las restricciones que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, ha hecho un buen papel. Lo que sí hay que considerar es que el Ministerio del Medio Ambiente tiene facultades que son relativamente escasas desde el punto de vista ambiental y que gran parte de las responsabilidades en esta materia están distribuidas en otros organismos también, respecto de los cuales creo que particularmente, por ejemplo, la nueva Superintendencia del Medio Ambiente han venido demostrando un nivel de proactividad y un nivel de ganas de hacer la pega muy elogiable. Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.